La grafología es un timo que puede causar daño jurídico cuando de su pseudoanálisis se trata de interpretar ya sea la salud, la personalidad, la estabilidad laboral, la agresividad o la bondad de las personas. El solo hecho de la existencia de ese riesgo ya es suficiente como para procurar que pseudociencias como estas sean analizadas por la epistemología jurídica y cuestionadas después por la lógica y la axiología del derecho para reconocer si es que se les debe de dar valor y si es recomendable o no extirparlas de plano del derecho, así como el valor, por lo tanto, que a estas pseudociencias debe de darse plenamente en los tribunales. Te doy la más cordial bienvenida a este seminario en materia de derechos humanos y amparo fiscal. En este video estaremos hablando en relación a la grafología y su valor pseudocientífico y también si tiene cabida o no en el campo del derecho. Antes de continuar, te invito a suscribirte si no lo has hecho con el propósito de que el sistema te avise justo cuando actualizamos este canal y puedas mantenerte actualizado en los interesantes temas que aquí abordamos. Retomando nuestro tema, como ustedes saben, la pericia es una prueba sustentada en la experticia científica o técnica y de la cual nos valemos los abogados para llegarnos a la verdad. Y también, como ustedes saben, el valor de un juicio y a la larga de la tipificación de la jurisprudencia es de lo que dependerá el éxito o no de la valoración de una prueba científica o técnica. Los procesos jurídicos alcanzan por consonancia alto nivel de racionalidad y consecuentemente crítica. Crítica que se refleja no solo en la sentencia que pone fin al procedimiento, sino que más vale por el abogado litigante y su cliente que ese nivel científico y de crítica se posea y se domine desde antes siquiera de la consulta al despacho del abogado. El pensamiento del abogado tiene por tanto que distinguirse por ser lógico, racional, objetivo y científico. En el juicio nuestros razonamientos serán confrontados con los de la contraparte y examinados por el juez. De ahí que el abogado tendrá que armarse esencialmente de dos elementos fundamentales. El primero, excelentes argumentos lógicos, y el segundo, elementos de convicción eficaces que sostengan a los primeros, es decir, de pruebas convenientes. Por eso es necesario advertir que en todo caso, como profesionales, es adecuado que los abogados tomen cursos de actualización, pero de ciencias, que en verdad sean ciencias, y no de elementos de charlatanería que poco o nada podrán hacer si la contraparte exhibe un argumento debidamente fortalecido como para demostrar las afirmaciones falaces del oponente. En el caso de los argumentos sustentados en pseudociencias como la psicología o en este caso la grafología, el abogado que enfrente a otro más lúcido se encontrará ante verdaderos problemas. En este sentido, si te interesa que haga un video en el que explique por qué la psicología es una pseudociencia que no debe ser valorada en el campo jurídico, deja tu like y cuando este video alcance 15 de ellos, subiré el material respectivo. Retomando la argumentación en relación a la pseudociencia y el proceso. No es grave el hecho de que la gente crea en las pseudociencias. Lo grave es que sean los abogados quienes incluso pretendan aplicar esas pseudociencias al derecho, pretendiendo lograr con ello fallos absurdos por irracionales y falaces que de paso violan los derechos humanos de concretizarse en un fallo favorable o peor aún, que la sentencia falle en contra de ese abogado con una preparación y entendimiento mejor que el desviado que tiene el abogado que no estudió verdadera ciencia y que al contrario abrevó de la charlatanería. De tal manera que al final, al obtenerse el fallo, quien tendrá la razón a su favor sea quien haya hecho una defensa lúcida en contra de la parte que se auxilió de la charlatanería y finalmente obteniéndose una sentencia que se incline del lado de la racionalidad. Un ejemplo práctico
si se duda de que la pseudociencia puede tener lugar en el sistema jurídico y que causó verdadero escarnio y vergüenza nacional, es el caso de la PACA y la aplicación de su dictamen técnico de esta bruja a el caso de las osamentas encontradas en la finca del Encanto, en cuyo caso fue la Procuraduría General de la República quien en su momento en ese juicio mandó citar a esta adivina para que rindiera su peritaje en relación a saber a quién pertenecía dicha osamenta, lo cual produce verdadera pena y es causa de escarnio nacional. En materia teórica, otro ejemplo es la aplicación de la pseudociencia de la psicología al derecho y al respecto de los adversos efectos y de que los abogados no nos hayamos referido ya en relación a la conveniencia de analizar y dar a la psicología su justo nivel pseudocientífico, es que se ha dado por resultado la preocupación que advierte la UNAM en videos como el titulado como La Hermandad del Control, Psiquiatría y Derecho Penal, video en el cual, en un foro de la propia UNAM, ya se advierte cuáles son las consecuencias de que actualmente y sin un verdadero rigor científico se planteen teorías incluso contradictorias en el plano psicológico y psiquiátrico, más con miras a lograr una amenaza de control enfocadas en planos de advertencia respecto a los ciudadanos que se opongan a las teorías psicológicas y psiquiátricas, en lugar de plantearse netamente planteamientos con verdadero rigor científico que permitan establecer teorías que sean demostrativas y que auxilien a la ciencia del derecho. En gran medida esto imposible, toda ocasión que la psicología en sí misma ni siquiera cuenta con un método científico. Justo debajo de este video voy a dejar el enlace al foro de la UNAM y al video en este sentido teórico con el propósito de que se pueda corroborar esta información. Y en relación al caso de la PACA y de la finca del Encanto, pues es un asunto de conocimiento nacional. Pienso que tal vez la información se pueda seguir encontrando en internet, y en relación al hecho de que es de conocimiento público no subiré un enlace en lo particular. Por eso, y en relación al tema de las pseudociencias, es indispensable hacer 3 afirmaciones muy contundentes. La primera, las pseudociencias no son ciencias. La segunda, que miles las utilicen o crean en ellas no las hacen ni correctas ni verdaderas. Y tercera, ya me referiré en otro video a la psicología como pseudociencia, pero por lo que respecta a la grafología, la afirmación en este instante debe de ser contundente. La grafología no es una ciencia. Una de las defensas que usan los grafólogos para decir que la grafología es una ciencia es su equiparación con la grafoscopía, lo que es el equivalente a decir que la astrología es una ciencia porque tiene una ciencia equiparable que es la astronomía. El objeto técnico de la grafoscopía es atribuir la paternidad de un documento a un autor por el tipo de letra empleada, y sus resultados pueden ser contundentes y definitivos, siempre que se fortalezcan con otros medios de convicción idóneos. La grafología, en cambio, es un timo, es una pseudociencia que pretende descubrir cosas, ya sea relacionando la personalidad del individuo o su fisiología a través de su forma de escritura, ya sea manuscrita o ya sea script, con el afán de buscar resultados favorables que en realidad no son más que anecdóticos y para los cuales su obtención se aplicó solamente principios que se fueron adaptando según el individuo que era analizado a través de su técnica. Y como la cartomancia o la lectura de tarot suele tener mejores resultados entre más diga el paciente de él o entre más contacto tenga con el paciente el grafólogo en turno. Podemos hacer una comparativa entre los pseudopostulados de la grafología y los glosarios de obras de ciencia ficción como Harry Potter o el Código Da Vinci, y veremos que no hay diferencias. Se trata en esos 3 casos
de definiciones que se plantean de forma arbitraria, escritas a placer, delimitadas por la creatividad del autor y sin una demostración metodológica por sus resultados. Algo que igualmente puede decirse del psicoanálisis freudiano. Y sin embargo, a favor de Harry Potter o del Código Da Vinci, el argumento que se puede dar es que estas obras son intencionalmente publicitadas como obras creativas de fantasía, de tal manera que quien se acerque a ellas ya desde el instante sabe que va a ingresar al estudio de una o a la lectura de una obra de ficción, lo cual no ocurre con la grafología, lo cual no ocurre con la psicología, en cuyo caso los incautos que se acercan a ellas simple y llanamente lo hacen bajo la creencia, pero es solo eso, la creencia de que realmente obtendrán un conocimiento serio y científico, lo cual jamás ocurre. Antes que avancemos a los ejemplos contundentes del por qué la grafología no merece ser considerada como un medio de probanza serio, sino como un medio lúdico de entretenimiento, te invito a suscribirte a este canal e igualmente a dejarme todos tus comentarios a favor o en contra. Te recuerdo que estoy dando lectura a todos y cada uno de ellos. Retornando al tema de la grafología y sus postulados, es posible encontrar en internet artículos absurdos a los que no les redirigiré por no ser objeto de este canal y además por ser abundantes en la red y de los cuales se puede compilar en general los siguientes resultados. La grafología postula que a través de la letra, por ejemplo de su inclinación, se puede definir si una persona tiene cierto carácter, por ejemplo si se tiene apertura emocional, si se es celoso, si se es inseguro. Igualmente existen postulados que determinan que la firma y texto legible indican si se tiene seguridad de sí mismo o no, si se es introvertido, extrovertido, si se tiene miras de futuro. La grafología también postula que el tamaño de la letra determina la seguridad de las personas, o bien si al ponerse los puntos de las letras IES existirá o no precisión y cuidado en el detalle al momento de realizarse las cosas. La grafología también se refiere como temática a analizar si la persona ejerce o no presión sobre el papel para determinar la fortaleza o debilidad en su carácter, y así por el estilo. Podemos citar un conjunto de postulados que, si bien algunos parecen tener sentido, especialmente cuando el grafólogo se refiere a determinar si una persona al momento de escribir tenía prisa o no, lo cual sí es evidente. Creo que todos cuando escribimos con velocidad por llevar prisa lo hacemos en cierta manera de una forma descuidada. En realidad, en todos los demás casos, las conclusiones y postulados que la grafología llega a plantear en realidad pueden ser causantes de una sonrisa por ridículos y absurdos. Son equiparables y recuerdan a las características genéricas que es posible derivar de los diagnósticos zodiacales de las cartas astrales o que se escriben por la señora de recepción del periódico matutino que recibimos en nuestras casas todas las mañanas. De tal manera que algunas de las principales críticas que podemos hacer a la grafología se pueden sintetizar en los siguientes puntos. En primer término, respecto al planteamiento de sus postulados, no se sigue el método científico. Esto es porque no existe ni siquiera un análisis estadístico que permita controlar las variables en las escrituras de los individuos con determinadas características para llegar a conclusiones. Tampoco se establece en un estudio metodológico de qué forma es que se pueden, por ejemplo, clasificar los diferentes tipos de escritura que pueden determinar que una persona tenga cierto carácter o cierta tendencia, de tal manera que no existen estudios grafológicos serios que demuestren la vericidad, la repetitividad, la conclusividad, la inalterabilidad respecto al testigo de los resultados obtenidos. Por consecuencia, los estudios grafológicos no pueden pasar la prueba de un test en el que se use un testigo.
Esto porque en general en la grafología se argumenta la individualidad de la personalidad, lo cual ya de entrada hace cuestionar en relación a los resultados, por lo tanto, que se obtienen, los cuales tienden más a ser a la medida en que el grafólogo está en contacto o no con la persona a la que está analizando, e igualmente si esta persona se relaciona con apertura con el grafólogo que la analiza, de tal manera que el grafólogo pueda tener mejor idea de su carácter. Igualmente podemos decir que la grafología no está estandarizada. Cada escuela grafológica utiliza diferentes parámetros para determinar los análisis en la interpretación de la escritura de sus pacientes. Y aquí lo más paradójico es que si confrontamos a un experto grafólogo y a una persona que analicen, una persona sin pericia grafológica y el grafólogo a un tercer individuo, simple y llanamente por platicar con él y después examinar la personalidad de este individuo conforme a la escritura, que en ambos casos, tanto el del grafólogo como el de la persona que carece de la especialidad en grafología, que muy seguramente llegarán respecto a la apreciación de esa persona a la cual conocen a las mismas conclusiones. De tal manera que en realidad no se trata de una prueba técnica, sino de un acto de mera socialización. De todo lo anterior que puede apreciarse que resulta válido el cuestionar el carácter científico de esta pseudociencia y que se tenga que advertir los siguientes aspectos lesivos consecuentes de la aplicación de la grafología al campo del derecho. En primer punto me referiré a los aspectos lesivos en materia empresarial. Las empresas en general van a aceptar la grafología por cuestión económica y de hecho no solo aceptarán a la grafología. Si los socios de la empresa carecen de cultura, la empresa va a aceptar cualquier acto de charlatanería que venga a implantar en el negocio la fe en la obtención de ventajas competitivas que coloquen a ese negocio por encima de los competidores. Y en el caso de la grafología se escucha más cómodo y adecuado contratar un grafólogo que a un astrólogo, a un cartomancio o a una señora que vaya y lea las cartas para descubrir, por ejemplo, si en materia de contratación de personal, el siguiente en ser contratado lleva dentro de sí intenciones internas que vengan a hincar a la empresa y hacer que el empresario saque la colchoneta ante una posible organización de un llamado a huelga por ese posible candidato que apenas se va a contratar. Respecto a lo que se difunde en los medios masivos de comunicación, igualmente la grafología resulta lesiva porque de entrada el tiempo aire de televisión tiene un precio y siempre va a ser preferible para un medio de este estilo preferir gastar 20 minutos con un grafólogo, los siguientes 20 minutos con un astrólogo, 20 minutos más de un psicólogo, 20 minutos más con un psicólogo y promotor de la superación personal, otros 20 minutos con una tarotista, unos 20 minutos más con un chamán y otros 20 con la paca. Recordando precisamente el caso jurídico de la finca del encanto, que más bien debería de ser causa de vergüenza a la comunidad jurídica. Y así juntar entre uno y otro y gastar entre uno y otro unas 2 a 4 horas de charlatanería de tiempo aire, si es que a esto le sumamos los comerciales que con ellos se transmite, a transmitir en pantalla cualquier tipo de información que pueda poner en riesgo en el buen desarrollo de los negocios de los anunciantes o modificar el status quo de la política nacional. Y aquí resulta por lo tanto válido y preguntarse por qué institutos, barras de abogados y hasta universidades patito promueven los cursos de grafología.
Y es que la realidad, negocios son negocios y más conviene algo que permita pagar la renta del local el mes siguiente a financiar algo que podría ayudar a la sociedad, pero que a la sociedad no le parezca un show interesante y que deje dinero al estilo de los fenómenos que presentaba en su circo P.T. Barnum. Y así por el estilo es posible afirmar que en el circo de 3 pistas, donde es posible obtener financiación barata, es posible encontrar un grafólogo a la orden para promover sus servicios. Sin embargo, considero indispensable analizar este video con las palabras iniciales del mismo. La grafología es un timo que puede causar daño jurídico cuando de su pseudoanálisis se trata de interpretar la salud, la personalidad, la estabilidad laboral, la agresividad o la bondad de las personas. El solo hecho de la existencia de ese riesgo es suficiente como para procurar que pseudociencias como estas sean analizadas por la epistemología jurídica y posteriormente por la lógica y la axiología del derecho para reconocer cuál es su justo valor o no, incluso ante los tribunales. Mi nombre es José Antonio Pipil Huasco. No olvides dejar tus comentarios en relación a este video. Te deseo un excelente día. Hasta luego.